Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Le damos gracias al Señor por un día más de vida, por un día más de salud. Y estamos acá, ¿cierto? Una noche más para poder compartir la palabra del Señor. Y el día de hoy, mi querido amigo, nos toca hablar, ¿cierto? En Mateo capítulo 19. Y bueno, el capítulo 19 empieza hablándonos de un tema muy importante que es Jesús y el divorcio, ¿ya? En Mateo capítulo 19. Así que, ¿cierto? Vamos a leer la palabra y vamos a poder ir explicando, ¿cierto? Qué es lo que enseña Jesús sobre este tema tan importante y muchas veces que se ve tanto en la actualidad. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, en primer lugar, ¿cierto? La palabra del Señor a nosotros nos enseña sobre el matrimonio. El matrimonio, mis queridos amigos, ¿cierto? Es la primera institución creada por Dios. ¿Cómo nace el matrimonio? Nace con la primera pareja que el Señor formó. Dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios creó a Adán, ¿cierto? De la costilla de Adán formó a Eva. Y ahí nace, ¿cierto?, la institución del matrimonio. Dios dice, ¿cierto?, el hombre dejará padre, madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo primero que nosotros debemos entender cuando hablamos del matrimonio es que el matrimonio, ¿cierto?, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista bíblico, es entre un hombre y una mujer. Para Dios no existe matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, ¿ya? Esas son ideas o conceptos que tiene la gente en la actualidad, gente que no mira la palabra de Dios, que se ha desviado, ¿cierto?, de lo que Dios dice. En el concepto bíblico, el matrimonio siempre va a ser entre un hombre y una mujer. Ahora, en el plan de Dios, el matrimonio enseñado por la Biblia es una unión, ¿cierto?, para toda la vida. Dios, cuando junta, ¿cierto?, a una pareja, a un hombre y una mujer, es una unión indisoluble. En el plan del Señor nunca ha estado, ¿cierto?, el deseo de que las personas estén con alguien para probar, a ver si es que les va bien un tiempo y después se puedan separar y rehacer su vida junto a otra persona. No, en el ideal de Dios siempre ha sido, ¿cierto?, que sea una unión indisoluble. El matrimonio también debe ser monógamo, ¿ya? Monógamo, ¿a qué se refiere esta palabra? Es que debe ser entre un hombre, un solo hombre y una sola mujer. Hoy en día la sociedad, ¿cierto?, está tan extraña muchas veces que hablan algunos del poliamor, de relaciones entre tres parejas, ¿cierto?, de relaciones libres muchas veces, y esos son conceptos que la palabra de Dios, ¿cierto?, no enseña. La Biblia enseña, ¿cierto?, como dijimos, el matrimonio entre un hombre y una mujer, una unión indisoluble para toda la vida, y monógamo, ¿cierto?, entre un solo hombre y una sola mujer. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en ese tiempo? Dice la palabra de que vienen los fariseos y le preguntan, ¿cierto?, al Señor si el hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier motivo. En ese tiempo, ¿cierto?, habían dos escuelas de pensamiento. Una escuela que era muy liberal,
que decía, ¿cierto?, de que el hombre se podía divorciar de su mujer por cualquier motivo, si es que hallaba algo indecente en la mujer, ¿cierto? Si la mujer, por ejemplo, cocinaba mal, si la mujer se vestía mal, si la mujer levantaba la voz. Había, ¿cierto?, una escuela de pensamiento que decía el hombre se puede divorciar por cualquier motivo, como eso, ¿cierto? Una escuela de pensamiento muy liberal. Y había otra escuela de pensamiento que decía que el hombre solamente se debía, ¿cierto?, divorciar o se podía divorciar si había un adulterio, ¿cierto? Ahí el hombre podía divorciarse. Ahora el Señor, ¿cierto?, cuando responde esta palabra, esta pregunta, el Señor va a la palabra, va al Génesis, va al comienzo. Y el Señor le explica, mira, cuando Dios creó al hombre y la mujer, ¿cierto?, solamente estaban ellos. Era uno para el otro y el otro para el otro, ¿cierto? Estaban los dos solamente para ellos. Dios los puso en un ambiente donde Dios les dio todas las condiciones para que ellos pudieran ser felices y pudieran disfrutar. Entonces después cuando entra el pecado, ¿cierto? Empiezan a multiplicarse los hombres y muchas veces el pecado toma dominio, ¿cierto?, en el corazón de las personas. Es cuando muchas veces ocurren, ¿cierto?, los divorcios, ocurren las separaciones, ocurren todos estos problemas que nosotros vemos hoy en día, donde las personas se separan, se recasan, se separan, se recasan, y muchas veces tratando de buscar una felicidad, ¿cierto?, que piensan que la van a obtener en una persona, ¿ya? Y no se dan cuenta de que lo que le hace falta muchas veces a la vida de las personas es tener a Dios para que Dios pueda ordenar sus vidas, puedan tomar buenas decisiones, ¿cierto? Y puedan ser fieles en su matrimonio. Entonces el Señor le responde con la palabra, le dice, mira, al principio varón y hembra, el Señor los creó, ¿ya? Y por esto dejará el hombre padre, madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y ya no van a ser más dos, sino ahora van a ser uno solo. Mi querido amigo, todo matrimonio, ¿cierto?, enfrenta problemas. Todo matrimonio pasa por diferentes dificultades, diferentes situaciones. En todo matrimonio uno muchas veces va a tener muchas veces diferencias de opiniones, pero nosotros debemos saber sobrellevar todas estas situaciones en nuestros matrimonios. Nosotros debemos poner de nuestra parte para que nuestro matrimonio pueda funcionar bien, para tener la armonía en nuestro hogar, para que haya paz en nuestra casa. Muchas veces uno va a tener que ceder, ¿cierto?, en su matrimonio para poder también que haya armonía y paz en el hogar. Entonces uno tiene que poner de su parte para que el matrimonio ande bien. No es el ideal de Dios que nosotros nos separemos, ¿cierto?, por cualquier motivo. Y ahora, el único permiso bíblico que da el Señor en la palabra para que uno pueda separarse y pueda rehacer su vida, dice la palabra que es por fornicación. ¿Y qué es lo que quiere decir la palabra fornicación? La palabra fornicación, ¿cierto?, en griego es porneia y tiene que ver todo lo que es con pecado sexual, ¿ya? El único permiso bíblico que da Dios para que tú puedas separarte, y Dios, ¿cierto?, no lo va a mirar mal, es si es que tu pareja ha cometido, ¿cierto?, tu esposo, tu esposa ha cometido un pecado sexual. ¿Qué es lo que es pecado sexual? ¿Ya? Va más allá simplemente de que pueda ser un adulterio. Puede ser también que tú puedas encontrar pecado sexual en cuanto a que él tiene una relación homosexual o una relación lésbica también. Puede ser también de que tú descubras de que él ha abusado, ¿cierto?, de niños, de menores. Entonces todo eso, la palabra porneia, pecado sexual, involucra toda esta cosa, ¿cierto?, todas estas prácticas pecaminosas en cuanto al sexo. Entonces el Señor dice, mira, si tú descubres eso, ¿cierto?, y esa situación no tiene remedio, no tiene arreglo, tú tienes el permiso para poder separarte y tú podrías rehacer tu vida, ¿cierto?, sin estar mal ante los ojos del Señor. Ahora, muchas veces ha pasado caso, ¿cierto?, de que los matrimonios cae alguien en adulterio, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hay que hacer en esa situación? Uno como hijo de Dios, ¿cierto?, obviamente siempre debe perdonar, ¿ya? Y uno debe buscar la restauración de su matrimonio. El ideal de Dios, ¿cierto?, es que uno pueda perdonar y ojalá restaurar su matrimonio. Ahora, si eso no pasara, ¿cierto?, si eso no se diera y hay un pecado sexual, tú puedes separarte, ¿cierto?, y puedes también después rehacer tu vida. Ahora, mi querido amigo, uno antes de casarse, uno tiene que ver bien con quién se va a casar, ¿ya?
Hay muchas personas que en el noviazgo, por ejemplo, ya se dan cuenta cómo es la persona con la que se va a casar. Si tú, por ejemplo, en el noviazgo tú ves que la persona es violenta, que la persona es agresiva, no creas, ¿cierto?, de que la persona va a cambiar dentro del matrimonio. De hecho, eso se va a potenciar muchas veces. Entonces, muchas veces nosotros podemos eh, tomar malas decisiones en nuestra vida y después vamos a tener que vivir con esas malas consecuencias. Si tú, por ejemplo, en el noviazgo tú te das cuenta que la persona no te respeta, que la persona te ha sido infiel una, dos, tres, cuatro veces, ¿cierto? O sea, date por entendido de que en el matrimonio esa persona no va a cambiar y obviamente te va a ser infiel apenas tenga la oportunidad. Entonces, el noviazgo, ¿cierto? Es muy importante, es la etapa previa donde nosotros podemos conocer a la persona y darnos cuenta si es realmente la persona con la que nosotros queremos pasar nuestra vida. Porque una vez ya nosotros poniendo la firma, una vez nosotros ya pactando, ¿cierto?, delante del registro civil y comprometiéndonos delante del Señor, ya estamos atados a esa persona por el resto de nuestra vida, queramos o no queramos. Por eso, mis queridos amigos, si uno, por ejemplo, una persona es soltera todavía y está de novio, ¿cierto? Esa es la etapa precisa para poder conocer a esta persona y ver si es que esa persona va a ser su acompañante para toda la vida. Por eso es tan importante que nosotros podamos escoger bien. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros los cristianos que no debemos unirnos, ¿cierto?, en yugo desigual con los incrédulos. Muchas veces las personas creen, no, yo voy a salir con esta persona, yo la voy a cambiar, yo la voy a traer a la iglesia, esta persona va a cambiar, ¿cierto? Me prometió que va a cambiar, que va a dejar el alcohol, el cigarro, que va a venir conmigo al culto. Y esas son muchas veces promesas vacías, promesas que no se van a hacer realidad. Y Dios nos dice en su palabra, ¿cierto? Andarán dos juntos, ¿cierto? Si no están de acuerdo. Entonces, mi querido amigo, uno debe pensar bien todas estas cosas. Ahora, si por ejemplo, en tu matrimonio, ¿cierto?, tú sufres violencia, ¿ya? Quizás la Biblia acá no dice explícitamente, mira, tú te tienes que separar y divorciarte y rehacer tu vida, ¿cierto? Si tú sufres violencia en tu matrimonio, ¿ya? Acá la Biblia lo único que dice es por pecado sexual. Pero si tu vida está en peligro, ¿ya? Y si tú tienes un esposo que es golpeador y que tu vida está corriendo peligro, obviamente tú no puedes estar con una persona así. Ahora, también, ¿cierto? No es que tú te separes y vas a entablar al tiro una relación con otra persona. Ya tú debes dar espacio a que Dios también pueda obrar, que Dios quizás pueda cambiar a esta persona y tratar de rehacer tu vida. Pero si tu vida corre peligro, ¿cierto? Si a ti te están golpeando en tu casa, te están hiriendo, tus hijos corren peligro, tú no puedes seguir ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más fundamental que tú cuides tu vida, ¿ya? Entonces, mi querido amigo, el matrimonio es un tema complejo, ¿ya? Es un tema complejo muchas veces cuando las personas, ¿cierto?, no ponen de su parte y cuando hay pecado en medio del matrimonio de la familia. Entonces, nosotros somos llamados, ¿cierto?, a poder poner de nuestra parte, a esforzarnos por hacer bien las cosas. Dice la palabra que los esposos debemos tratar bien a nuestra esposa, que las esposas, ¿cierto?, deben respetar también a sus maridos. Y esto nosotros quizás lo podemos entender dentro de un ámbito cristiano. Pero muchas veces hay personas que llegan en situaciones así a nuestra iglesia. Hay personas, por ejemplo, que ya llegan divorciadas a la iglesia o que ya llegan separadas a la iglesia. ¿Qué nosotros vamos a hacer en esa situación? Si la persona, por ejemplo, se divorció, se separó y llega en esa condición a nuestra iglesia, bueno, la palabra de Dios también tiene respuesta para eso. Y la palabra de Dios a nosotros nos dice de que en el estado que tú fuiste llamado, ¿cierto? Así te recibe el Señor, y ya cuando tú vienes al Señor, Dios empieza a ordenar tu vida, a ordenar todo lo que tú quizás hiciste mal en tu desconocimiento de la palabra de Dios. La Biblia narra de que una vez Jesús se encontró con una mujer samaritana, y la palabra de Dios dice de que esta mujer había tenido 4 maridos, ¿ya? Y con el que ahora estaba no estaba casada. Pues Jesús no la rechazó, le predicó el evangelio, le habló del agua de vida, ¿cierto? Y el Señor la llamó en esa condición. Entonces, mi querido amigo, hoy en día nosotros estamos en una sociedad, estamos en un tiempo donde muchas personas cometen errores, ¿cierto? Por no estar en conocimiento de la voluntad del Señor, por estar alejado de la voluntad del Señor. Y mucha gente quizás va a querer acercarse a nuestra iglesia y nosotros debemos cumplir ese rol de restaurar estas vidas. Ahora, mis queridos amigos,
¿Qué pasaría si dos cristianos, por ejemplo, se separan, ¿ya? No por un adulterio, no por un pecado sexual, sino que de repente quizás no se llevan bien, ¿cierto? Uno pelea con el otro, se enojan, ¿cierto? Discuten, que tú gastas mucha plata, que tú siempre me tratas mal, que tú no me respetas, que tú no me das mi lugar, ¿cierto? Que tú tan fanático con la iglesia, que yo quiero seguir a Dios, pero no quiero ir todos los días al culto. Y puede ser que se provoca, ¿cierto? Un divorcio en ese matrimonio cristiano. ¿Qué debería hacer un cristiano maduro, ¿cierto? En esa situación. La Biblia, por ejemplo, ahí no da permiso para que uno vuelva a casarse, ¿ya? Sino que, dice la palabra, a paz nos llamó el Señor. Si, por ejemplo, llegara a suceder eso dentro de un matrimonio cristiano, de dos personas que ya conocen al Señor, que son bautizadas, que sirven al Señor, deberían quedarse en ese estado, ¿cierto? Célibe, ¿ya? O bien reconciliarse, dice la palabra del Señor, en Primera de Corintios capítulo 7, ¿ya? Cuando el Señor le enseña estas verdades a los discípulos dicen, Señor, mira, si es así la condición del hombre, no conviene casarse, ¿ya? Si es así la condición del hombre, o sea, no conviene casarse. Y el Señor le dice, mira, hay eunucos que nacieron así, desde el vientre de su madre, es decir, que nacieron con un problema, ¿cierto?, en su salud, y que ellos no pueden casarse ni formar familia. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, porque en ese tiempo, por ejemplo, cuando habían princesas, doncellas, las cuidaban hombres que muchas veces eran castrados, ¿cierto?, para que no abusaran de estas princesas. Entonces hay eunucos que eran hechos por los hombres y hay eunucos que se hacen a sí mismos eunucos por el reino del Señor. Por ejemplo, un caso que nosotros tenemos en la Biblia es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice, ¿cierto?, de que él era casado o que tuvo familia o que él andaba buscando pareja, quería casarse, ¿cierto? El apóstol Pablo se dedicó completamente a servir al Señor en la obra del ministerio. Y Pablo habla muchas veces de las ventajas de servir a Dios desde la soltería, ¿ya? Pablo dice, el soltero se ocupa de agradar a Dios y de hacer la obra del Señor y no tiene que andar rindiendo cuenta a nadie, ni pidiendo permiso, ni poniendo cara, ni nadie le pide cuenta, ni por qué llegaste tan tarde, ni por qué saliste tanto, ni en qué gastaste tu plata, ni nada de eso. El soltero se ocupa de servir a Dios y él está en paz, ¿cierto?, si se mantiene puro. Pero el casado no. El casado tiene que servir a Dios y también tiene que responder por su familia, ¿ya? El casado no puede decir, bueno, yo me voy a dedicar a servir a Dios y que Dios mantenga, ¿cierto?, a mi esposa y a mi hijo. No, el casado sirve a Dios, tiene que trabajar y tiene que sustentar su familia y su hijo, ¿ya? Entonces es mayor la responsabilidad de una persona que es casada. Ahora, hoy en día hay muchos jóvenes cristianos que quieren casarse, ¿ya? Que quieren tener familia, que no tienen el don de continencia, porque esto es un don también. Y ellos quieren tener una familia, quieren formar un hogar, quieren, ¿cierto?, muchas veces conocer a alguien, a esa persona. Si tú quieres tener un matrimonio exitoso y que te vaya bien y no fracasar en el intento, lo primero que tú debes hacer es orar, ¿ya? Lo primero que tú debes hacer es orar y clamar al Señor que Dios te permita conocer una persona idónea, ¿cierto?, en el tiempo de Dios, que sea una bendición para tu vida. Mira, yo me convertí al Señor a los 16 años, ¿ya? A los 16 años empecé a orar al Señor. Señor, permíteme conocer una persona que sea idónea para mi vida. Permíteme, Señor, encontrar a esa persona que me ayude en el ministerio y todo el tema. Yo siempre supe que quería servir a Dios. No sabía que iba a ser un pastor, ¿cierto? Yo pensé que me iba a dedicar a evangelizar solamente como evangelista, pero Dios tenía un llamado pastoral para mi vida. Y yo siempre empecé a orar. A mis 16 años conocí un par de niñas, ¿cierto? Y yo dije, bueno, capaz que ellas sean, pero no eran ellas, ¿ya? Y yo seguí orando, Señor, bueno, preséntame una persona, permíteme conocer una persona. Fueron pasando los años, mi hermano, y allá cuando tenía como 23 años, ¿cierto?, conocí una persona. Cuando estaba estudiando en el seminario en Argentina, conocí a la que es mi esposa, pololeamos 9 meses, ya nos casamos, ¿cierto?, con mi esposa, terminé de estudiar mi bachiller en teología casado ya, y después vinimos, ¿cierto?, a hacer vida acá a Chile. Entonces, mi hermano querido, uno lo primero que debe hacer si tú quieres conocer una persona que sea una ayuda idónea es orar al Señor para no fracasar en el intento, que Dios te dé la sabiduría, ¿cierto?, para escoger una persona, para conocer una persona, ¿cierto? Y uno, obviamente, si tú quieres formar una familia, tú obviamente debes empezar por la amistad, ¿ya?
primero conocerla, ser amigo de la persona, ver sus gustos, ver si compatibilizan, ¿cierto?, en la vida para poder formar quizá una familia, un hogar. Yo conocí casos, por ejemplo, de personas que uno quería ser misionero, ¿cierto? La niña quería ser misionera, ir a las naciones a predicar, y el otro joven quería ser músico, ¿ya? Y él quería dedicarse a ser un adorador, pero él no estaba ni pensando por recorrer el mundo predicando el evangelio. Entonces, estos jóvenes tenían un llamado que era totalmente incompatible, ya incompatible para poder servir junto al Señor. Finalmente ellos no se casaron ya, y gracias a Dios que no se casaron, o si no hubiera sido completamente un fracaso. Ahora, mi hermano querido, los yugos desiguales igual pueden estar aún dentro de la iglesia, ya porque, por ejemplo, tú puedes tener todo el anhelo, el deseo de servir al Señor, pero si, por ejemplo, tú te fijas en una niña que quizás va a la iglesia, pero no es comprometida con Dios, que ella no quiere servir al Señor, que ella no quiere acompañarte a hacer la obra, ella va a ser, cierto, una piedra de tropiezo para tu ministerio. Entonces, uno debe escoger bien. Y debe pedirle a Dios sabiduría para poder escoger bien. ¿Cuántas veces nosotros uno ve el caso de jóvenes que son apasionados por servir al Señor, se ponen de novio, ¿cierto? Caen en pecado, siempre pasa eso. Y después, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Los jóvenes se apagan espiritualmente, dejan de servir a Dios, dejan, ¿cierto? De buscar la presencia del Señor, dejan de congregarse, dejan de activar en la obra. ¿Ya? Entonces uno eso lo ha visto muchas veces. Por eso uno debe escoger una persona, ¿cierto?, idónea para su vida, para la obra del ministerio. Así que, mi querido amigo, si tú eres soltero, ¿cierto? Tú quieres tener una novia, tú quieres tener un matrimonio, lo primero es orar al Señor y pedir que Dios, ¿cierto?, te permita conocer esa ayuda idónea, ¿ya? Bien, veamos ahora, mi querido amigo, Mateo capítulo 19. En el versículo 13 dice: Jesús bendice a los niños. Y dice así la palabra del Señor. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Acá nosotros vemos la palabra de que habían unos papás que trajeron sus niños, ¿cierto?, al Señor, ¿ya? Para que Jesús pudiera orar por la vida de estos niños. Y qué bendición, mi hermano querido, es cuando los padres, ¿cierto?, acercan a sus hijos a los caminos del Señor. Yo quiero decirte algo, ¿ya? Los niños no molestan en la iglesia. Una iglesia sin niños es una iglesia, ¿cierto?, que está condenada a desaparecer. Nosotros debemos invertir en los niños. Los niños son el presente de la iglesia y son el futuro de la iglesia, ¿ya? Y los niños no molestan al Señor, los niños son de Dios. De hecho, Jesús muchas veces puso el ejemplo de los niños, ¿cierto? Y dice: si ustedes no son como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Porque ¿qué representa un niño? Un niño representa humildad. Un niño representa dependencia, ¿ya? Un niño depende de sus padres. Un niño representa inocencia. Un niño no anda, ¿cierto?, cuando en su etapa bien de niñez, no anda pensando en la maldad, en hacer daño, en la venganza, en cosas malas, no. Un niño es inocente, ¿ya? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en kinder, y bueno, yo iba ahí al colegio, ¿cierto? Y mi mamá siempre me enseñaba de que decir garabato era malo, ¿ya? Y yo me acuerdo que estaba en kinder y un día un compañerito va y dice un garabato, ¿cierto? Y yo me asusté y yo fui y lo voy a acusar con la profesora, con la tía, ¿cierto? Le digo: tía, mire, Juanito Pérez dijo un garabato. Y por los niños son inocentes, ya los niños son inocentes en ese sentido. Ahora, mi hermano querido, muchas veces yo veo en internet también, veo predicadores, ¿cierto?, de un cierto sesgo doctrinal, que muchas veces dicen: bueno, los niños, si no están predestinados, yo no sé si son salvos o no son salvos, ¿ya? Y esto, hermano, es cometer un tremendo error teológico, ¿ya? Los niños, acá dice claramente: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Decir que un niño no es salvo, hermano, es un error teológico pero tremendo. No tener la seguridad, ¿cierto?, de que si un niño parte, parte, ¿cierto?, ¿a dónde va a partir? Obviamente acá la palabra dice:
dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales el reino de los cielos. Entonces, que predicadores muchas veces de renombre, ¿cierto? Predicadores famosos digan, bueno, yo no sé si un niño está predestinado o no, ¿cierto? Para la salvación, es un error teológico, pero tremendo, ¿ya? Eso es hacer a un lado la palabra de Cristo, es hacer a un lado lo que Jesús mismo dice en su palabra por poner una doctrina teológica, ¿cierto? Radical y muchas veces cegada, ¿cierto? Y no ser capaz de mirar lo que la Biblia dice, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde va un niño que es abortado, mi hermano? ¿Dónde crees tú que va a ir? ¿Ah? Si la Biblia dice, dejen los niños venir a mí y no se lo impidáis. Si un niño es abortado, yo te digo, ese niño parte para estar en la presencia del Señor. Si un niño es abortado, parte para estar en la presencia del Señor. Obviamente Dios no quiere que hayan aborto en este tiempo, ¿ya? Pero si alguien malo, ¿cierto?, de corazón y malo de cabeza, toma esas decisiones, ¿cierto? Esos niños van a partir para estar en la presencia del Señor. Si un niño pequeño, ¿cierto?, inocente, tiene un accidente, va a partir para estar en la presencia del Señor, ¿ya? Y yo te digo, mira, no necesita estar bautizado, ¿ya? Ni tampoco necesita estar presentado para que parta la presencia del Señor, porque los niños de los tales del reino de los cielos, ¿ya? Entonces, mi hermano, nosotros debemos aprender a mirar la Biblia, ¿cierto? A mirar la palabra como Jesús lo enseñó, como Jesús nos dice que son las cosas. Veamos ahora, mi hermano, Mateo capítulo 19, versículo 16, el joven rico. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Les dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Acá dice la palabra, ¿cierto?, de que un joven quiso seguir a Jesús, ¿ya? Y hoy en día hay mucha gente que quiere seguir a Jesús. Hay mucha gente que quiere seguir al Señor y todo, pero muchas veces la gente lo quiere seguir bajo sus términos, ¿ya? Lo quiere seguir a su manera y no como Dios, ¿cierto?, nos enseña en la palabra. Este joven va y le dice, Señor, mira, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es una pregunta genuina. Yo creo que toda persona, tarde o temprano, nos vamos a hacer esa pregunta, ¿cierto? Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, uno, para ser salvo, ¿qué es lo que debe hacer? Debe creer en Jesucristo, creer que Dios es real, arrepentirse de sus pecados, aceptar al Señor como Señor y Salvador y vivir una vida, ¿cierto?, para Dios. Eso es lo que tú debes hacer para poder ser salvo, ¿ya? Entonces va este joven y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, mira, los mandamientos, ¿cierto?, tú los cumples. Sí, yo lo he guardado desde mi juventud, dice el joven. Ya no matar, no adulterar, no robar, no mentir. Pero curiosamente el Señor le cita de los 10 mandamientos, le cita todos los mandamientos que tienen que ver, ¿cierto?, con nuestra relación con el prójimo, ¿ya?
Y eso está bien, ya que nosotros debamos guardar esos mandamientos, no robar, no mentir, no adulterar, ¿cierto? No codiciar. Eso es parte, ¿cierto?, de la ley del Señor. Es el segundo gran mandamiento, de hecho, dice la palabra, ¿cierto? El segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dice, Señor, mira, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero siento que todavía me falta algo. Puede pasar que hay mucha gente que está dentro de los caminos del Señor y no tiene seguridad de su salvación. Siente que le falta algo, siente que no está todavía bien con Dios. Y el Señor le dice, bueno, mira, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahora el Señor empieza a tocar los primeros mandamientos de los 10, porque este joven tenía un ídolo, ¿ya? Y el primero de los mandamientos es no tendrás dioses ajeno delante de mí. ¿Ya? Y el joven tenía en su riqueza, ese era el ídolo que él tenía, ¿ya? Ese era el Dios al cual realmente él estaba adorando, al dinero, ¿ya? A sus posesiones materiales. Y Jesús le plantea un desafío, le dice, mira, si tú quieres seguirme, quieres tener seguridad de tu salvación y quieres pertenecer al grupo, ¿cierto? El Señor le hace una invitación directa, ya le dice, mira, si tú quieres, ven, sígueme, pero vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y el Señor lo desafía, ¿cierto?, con el reto del discipulado, ¿ya? Vender todo lo que tiene, darlo a los pobres y seguir al Señor. Y la pregunta, ¿cierto?, que podemos hacernos el día de hoy, ¿este reto está vigente en el día de hoy? ¿Está vigente hoy el reto, ¿cierto?, de el llamado al ministerio, de dejarlo todo por amor al Señor? Hoy en día son muy pocas las personas que están dejando todo por amor al Señor, ¿ya? Todas las personas están, de hecho, como el joven rico, ¿cierto? Están preocupados de ganar más plata, de tener un mejor porvenir, de comprarse su casa, mejorar el auto, de ahorrar dinero en el banco, de pasarlo bien, de salir a comer todos los meses, pero es muy poca las personas, ¿cierto?, que está dejando todo, ¿cierto?, por seguir al Señor. Muchas veces nosotros en la iglesia podemos cantar, ¿cierto? Señor, que me falte todo, menos tu presencia. Pero eso muchas veces es solamente una canción bonita, porque en nuestra vida cristiana práctica, ¿cierto? No lo vivimos muchas veces. Hay mucha gente que no lo vive, ¿ya? Perdiendo todo por amor y con alegría. Y si quedamos sin trabajo al tiro, ¿cierto? Estamos llorando y queremos salir a buscar trabajo de inmediato, ¿cierto? Y muchas veces priorizamos nuestro trabajo material, priorizamos nuestra familia, priorizamos nuestra comodidad, priorizamos nuestro descanso, priorizamos, ¿cierto?, nuestro dinero para invertir en las cosas nuestras en vez de en el reino de Dios. Entonces, mi hermano, nosotros debemos también ser honestos con el Señor, ¿ya? Acá el Señor le hace el desafío del ministerio y le dice, mira, ya si tú quieres seguirme, ¿cierto? Ven, sígueme, déjalo todo y sígueme. Y que Dios nos ayude, ¿cierto? A que el Señor pueda seguir llamando a hombres, mujeres, a la obra del Señor, porque la mía es mucha, hermano querido, ¿ya? Hay mucho trabajo por hacer, hay iglesias que plantar, hay gente que ganar, hay personas que evangelizar. Y bueno, que el Señor siga llamando a personas, ¿cierto? A la hora del ministerio. Acá el Señor lo llama a este joven para pertenecer al grupo de los 12, ¿cierto? Él seguramente iba a ser el que iba a reemplazar a Judas el día de mañana, ¿ya? Pero este joven rechaza, ¿cierto?, el llamado. Amó más su comodidad, amó más su dinero, amó más su profesión, amó más las cosas de este mundo, ¿cierto? Y bueno, dijo, Señor, es demasiado para mí. Yo, o sea, no califico, yo voy a seguir viviendo mi vida a mi manera. Y bueno, y dice la Biblia que el joven se fue triste, ¿cierto? Y Jesús, ¿cierto?, después le dice a los discípulos, difícilmente entrará un rico en el reino del Señor. Ya difícilmente entrará un rico en el reino del Señor. Tú sabes de que en la historia del cristianismo hay personas que lo dejaron todo por servir al Señor. Hay, por ejemplo, la historia de un deportista olímpico que el hombre se negó a correr una carrera en el día domingo porque para él era el día del Señor, y después este hombre dejó, ¿cierto?, su carrera de atletismo, de deportista, y se dedicó a ser un misionero, ¿ya? Un hombre tremendamente usado por Dios en las misiones. Entonces hay gente que lo ha dejado todo, ¿cierto? La historia de Francisco de Asís, por ejemplo, ya tocando ese punto, ¿cierto? Él lo dejó todo por seguir al Señor, ¿cierto? Bueno, dentro de la creencia que él tenía también. Entonces, mi hermano querido, es un gran desafío. Acá el Señor dice, mira, si tú tomas esa decisión y tú prefieres ponerme a mí en prioridad antes que las cosas de este mundo,
antes que tu trabajo, tu dinero, tu familia, ¿cierto? De todo lo demás, vas a recibir 100 veces más. Porque el llamado al ministerio, mi hermano, significa poner a Dios en primer lugar y dejar todo en segundo lugar. Muchas veces nosotros estamos cansados, pero tenemos que ir al culto igual. El que es pastor, ¿cierto? No puede decir, Señor, yo hoy día estoy cansado, me voy a quedar durmiendo, ¿cierto? O el que es ministro, ¿cierto? No puede decir, Señor, mira, mi familia está de cumpleaños este sábado, este domingo, yo no voy a ir al culto, ¿cierto? Porque mi abuelita está cumpliendo años, ¿ya? Si tú eres pastor y eres pastor de verdad, tú no vas a hacer eso, ¿ya? Tú no vas a poder decir, Señor, mira, el jueves, ¿cierto? El sábado están de cumpleaños, la otra semana me invitan a la nieve, después viene más adelante, me van a invitar a las termas, entonces yo voy a dejar la iglesia de lado porque yo quiero pasar tiempo con mi familia. Tú no puedes dejar hacer eso. Si tú eres pastor, tú no vas a poder hacer eso. Uno va a tomar, ¿cierto? Un tiempo de vacaciones cuando corresponda, pero después el resto del año es solamente trabajar, hermano, ¿ya? Entonces el reto del discipulado es grande, ¿ya? Acá el Señor dice, cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Yo el otro día compartía con unos hermanos en una iglesia, ¿cierto? Y yo le decía, mira, hermano querido, eh, yo trabajo, ¿cierto? En un trabajo que a mí me permite ahora mismo estar haciendo un live, ¿ya? A mí me permite mi trabajo estar orando en la noche, me permite estar estudiando, leyendo la palabra, me permite llegar a todos los días de culto a mi iglesia. Me permite, ¿cierto?, compartir en el día con mi esposa, con mi familia, tener tiempo para la iglesia, para llamar, para visitar, preparar un sermón, estudiar, ¿cierto? Y me permite también ganarme la vida. Pero, por ejemplo, si tú me dices de trabajo, hay trabajos mucho mejores, ¿ya? Que ser guardia. Ya hay trabajos mucho mejores, donde tú puedes ganar mucho más dinero, ¿cierto? En vez de trabajar de guardia. Pero, por ejemplo, yo he tenido, ¿cierto?, que priorizar mi relación con Dios y el ministerio, ¿cierto? Y dejar de ganar dinero por servir al Señor. Ahora, si tú me preguntas, ¿y eso tú lo haces con alegría? Y claro que sí, vale la pena, obviamente. Yo siempre le voy a decir al Señor, Señor, mira, a mí no me importa, ¿cierto?, tener 2 casas, 3 casas, un auto o el auto del año, pero si tú me das a elegir, Señor, y tú, ¿cierto?, me dices, ¿qué es lo que eliges? ¿Eliges que te vaya bien, súper bien y prósperamente, económicamente? ¿O tú eliges ganar alma? Yo le voy a decir, Señor, yo elijo ganar alma, predicar el Evangelio y ganar alma. Eso es lo que a mí me llena, ¿ya? Pero lamentablemente hay muchas personas que no lo llena ese llamado, ¿ya? Y priorizan, ¿cierto?, lo material, las cosas del mundo, lo secundario, un partido, ¿cierto?, en el estadio, una novela en la tele, ¿cierto? Entonces es triste muchas veces, pero el desafío está. Dios está llamando gente al ministerio, ¿ya? Y los que oyen la voz del Espíritu Santo le van a decir que sí al Señor. Así que mi hermano querido, esto es lo que nos plantea el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. ¿Ya? Hay que luchar por nuestro matrimonio, por hacer bien las cosas. Los niños son de Dios y Dios también nos desafía con un llamado al ministerio. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por la vida, la salud. Gracias por este tiempo que podemos, Dios mío, exhortar tu palabra. Señor, bendice nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestro hogar, Señor. Amado Dios, que nada ni nadie nos separe, Señor. Amado Dios, aquellos que estamos casados, Señor, bendice nuestro matrimonio, nuestra familia, danos sabiduría para tratar con nuestra esposa, Señor, con amor, con respeto. Ayuda a nuestra esposa que puedan ser ayuda idónea también. Señor, y si surgen problemas, dificultades, que estos se puedan solucionar, Señor, siempre. Amado Dios, oramos también por las personas que llegarán a la iglesia, Señor, lastimadas, heridas por el pecado, por malas decisiones que ellos han tomado. Danos la sabiduría para poder restaurar esas vidas y poner en orden, Señor, lo que muchas veces el pecado, las malas decisiones, el diablo ha estropeado en la vida de esas personas, Señor. Oramos por los niños, Señor Padre, son una tremenda bendición para nosotros tener niños en la iglesia. Muchas veces, Dios mío, Señor, quizás los niños son inquietos, Dios, Padre, pero danos siempre la gracia, la sabiduría, el amor para tratar con ellos. Aún, Dios mío, con aquellos niños, Señor, que tienen alguna condición especial en este tiempo que tanto vemos, Dios mío, niños, Señor, que tienen alguna condición, Señor. Danos el amor, la gracia, la paciencia, la sabiduría para tratar con
con ellos, Señor. Oro también, sigue desafiando a las personas con el llamado al ministerio, Señor. Padre, que podamos cantar de verdad, Señor, esa alabanza que dice, y perdiendo todo y gastando mis días con alegría, con tal de servirte a ti, Señor. Amado Dios, Padre, sigue, Dios mío, encendiendo una pasión por tu obra, por ganar almas, por predicar el Evangelio, por plantar iglesia, por extender el reino, por hacer discípulos, Señor. Amado Dios, amado Padre, que las cosas de este mundo, lo material, Dios mío, el dinero, ¿cierto? Las comodidades, no nos quiten, Dios mío, esta bendición tan grande que es la espiritual, que es la riqueza espiritual, el hacer tesoro en los cielos. Señor, te damos gracias por este tiempo de enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi querido hermano, y nos estamos viendo el lunes, ¿cierto? En el live vamos a estar estudiando Mateo capítulo 20. Bendiciones.